El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles 16 de abril que podría considerar más datos económicos antes de decidir sobre los cambios en las tasas de interés, pero advirtió que la política fiscal del presidente Donald Trump podría complicar aún más la inflación y el empleo. Powell, en su primera declaración oficial desde que Trump anticipó parte de su política fiscal la semana pasada, dijo que era apropiado esperar más información clara antes de ajustar la política monetaria. En sus respuestas, sugirió que la economía y el mercado laboral podrían debilitarse por el alza de precios debido a los aranceles, presentando un desafío complejo. Actualmente, están tratando de estabilizar la tasa de inflación en el 2% mientras mantienen el empleo máximo. El presidente Powell dijo que durante el resto del año, no nos alejaremos de nuestros objetivos ni avanzaremos al menos, y que el impacto de los aranceles hasta ahora supera el escenario más pesimista anual. Dijo que es difícil encontrar un precedente o analogía en la que las empresas y los economistas puedan referirse debido a que los ajustes arancelarios de la administración Trump son un cambio fundamental. A principios de este año, Estados Unidos estaba en realidad en un estado de pleno empleo, y se esperaba que la tasa de inflación cayera a la meta anual, pero el presidente Powell evaluó que la reciente volatilidad del mercado financiero es simplemente un proceso de adaptación a un nuevo entorno de política incierta, y que la función del mercado se está fortaleciendo. Cuando se le preguntó si la Fed intervendría en caso de un colapso del mercado, él negó tal posibilidad de intervención. El presidente Powell anticipa el resultado de una demanda sobre la contratación de empleados de instituciones independientes, pero enfatizó que la independencia de la Fed es un asunto legal que solo el Congreso puede cambiar, y que no cederá ante la presión política y determinará la política monetaria basada en fundamentos económicos, lo que fue muy aplaudido. No obstante, indicó que el panorama político sobre los impuestos genera inquietudes continuas para la Fed. Es incierto cómo se resolverá finalmente la política de aranceles, y la montaña rusa de este proceso, y las respuestas de las empresas y los consumidores a ella, pueden tener un impacto negativo en las expectativas de precios futuros y la actividad económica. El presidente Powell explicó que el gasto del consumidor aumentó completamente en el primer trimestre, pero el aumento de las importaciones para evitar los aranceles podría reducir la presión sobre el Producto Interno Bruto total de producción interna, y la economía está sobrecalentada. A pesar de la incertidumbre y los riesgos a la baja, la economía de los Estados Unidos sigue siendo fuerte, aunque los indicadores actuales muestran una desaceleración en el crecimiento en el primer trimestre en comparación con el año pasado. Los economistas predicen que el crecimiento de este año se desacelerará, y el comercio y las empresas están empeorando rápidamente debido a la preocupación por la política comercial, y la incertidumbre está aumentando, según mencionó el presidente Powell. La tasa de interés anual se mantiene entre 4.25% y 4.50% tras varios recortes hasta fines del año pasado. Aunque la inflación ha vuelto al objetivo del 2%, hay preocupaciones internas en la Reserva Federal de que pueda revertirse parcialmente. La Reserva Federal analiza si el alza de precios por los aranceles es temporal o si requerirá medidas adicionales de política monetaria si se prolonga. El presidente Powell dijo que los aranceles pueden aumentar los precios al menos temporalmente, y que el tiempo que tarda en reflejarse completamente en los precios, el tamaño del efecto del aumento de precios, y si la inflación a largo plazo está bien anclada al objetivo de la Reserva Federal, serán el centro de debate en el futuro. Explicó que, a pesar de que las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado debido a la incertidumbre arancelaria, las expectativas a largo plazo que él observa siguen en línea con el objetivo. Evaluó que el mercado laboral sigue estando en un estado tenso, manteniendo un alto nivel de empleo, o acercándose a él. Sin embargo, si se presenta una situación en la que la inflación y la tasa de desempleo aumentan simultáneamente, dijo que tomará una decisión considerando cuánto se ha alejado de cada objetivo, cuánto tiempo tomará la corrección, entre otros factores. En el mercado se está acumulando más peso para completar el shock de empleo anual, lo que podría reducir la tasa de interés en 1% o más para fin de año. La posibilidad de una reducción de tasas en junio sigue siendo fuerte, y tras las declaraciones del presidente Powell, aumentan las expectativas de una cuarta reducción este año. Una palabra de Michun. El mercado bursátil de Estados Unidos fluctuó mucho ante la expansión del riesgo sin precedentes y las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Por un lado, el presidente Powell advirtió que la política fiscal del presidente Trump podría impulsar la inflación mientras debilita el crecimiento y el empleo, y no se mantuvo al margen de medidas adicionales de ajuste, como la reducción de las tasas de interés. Especialmente durante el proceso de transmitir este tipo de mensaje, el mercado no se calma rápidamente. La incapacidad de afirmar que existe un colchón de seguridad intensificó rápidamente la ansiedad de los inversores.
Nvidia anunció una multa de $55.000 millones por regulaciones de exportación a China, provocando una caída del 7% en sus acciones. Las decepcionantes ganancias de empresas como ASML han aumentado las preocupaciones, avivando el fuego en el mercado tecnológico. En resumen, durante la reanudación de la guerra comercial, las acciones tecnológicas fueron presionadas por la venta masiva. Como resultado, el S&P 500 cayó un 2,2%, el Nasdaq cayó un 3,1% y se desató una venta masiva de carácter defensivo. Como mencioné la semana pasada, creo que será difícil ver una recuperación rápida de esta corrección. La mala gestión repetida de Trump y la incertidumbre han llevado a una alta volatilidad del mercado. Los traders a corto plazo están aprovechando esto para maximizar sus ganancias. Se espera un mercado con rápidas subidas y bajadas en el futuro. Si ya eres un inversor establecido, no es mala idea comprar más en caídas, vender un poco y recomprar en caídas posteriores. Ahora, también examinaremos este tema desde un punto de vista técnico. Gracias por acompañarnos en BFA Securities. Gracias por unirse a nosotros en el programa. Nos vemos. Gracias. Entonces eso es todo. Hablemos de cómo se ve la competencia en la industria de semiconductores, comenzando con Nvidia y AMD. Luego buscaremos expandirnos a un alcance mayor, por supuesto. Desde este año asumimos la interpretación técnica de las acciones de BFA y emitimos un juicio de que se ha iniciado una tendencia alcista para el S&P 500 y el mercado de valores en general. Nvidia se encuentra en el centro de ese sector. Técnicamente ha comenzado a despegar tras formar un patrón superior, indicando que estamos en las primeras fases de un mercado bajista cíclico. Excluyendo 2008, en todos los mercados bajistas cíclicos de Nvidia, el precio de las acciones ha caído más del 50%, pero esta vez aún no hemos llegado a ese nivel. Entonces, ¿qué significa esta caída para la dirección del mercado en el futuro? En situaciones donde el movimiento de una categoría de peso pesado como Nvidia tiene un gran impacto en el mercado general, ¿qué señales de advertencia debemos tener en cuenta? Una perspectiva para observar Nvidia es que podemos saberlo si miramos hacia mayo de 2024. En ese momento existía un entusiasmo exagerado y euforia desenfrenada por los semiconductores, especialmente por Nvidia. También anunciaron una división de acciones de 10-1 cuando el precio rondaba los 950. En ese momento, Nvidia era considerada como un ícono de heroísmo. Tras el split de acciones, el 95, y ahora cotiza nuevamente en ese nivel. Por lo tanto, en mi opinión, hay una tendencia a que el mercado primero tenga en cuenta los puntos de dolor en empresas como Nvidia. Especialmente para los inversores a largo plazo, si el precio de las acciones cae por debajo de cierto punto, pueden sentirse presionados a vender. Podría ser la situación en la que nos encontramos ahora. Este tipo de... ¿Cómo se refleja esto en el fondo cotizado en bolsa del sector tecnológico XLK y qué diferencias se observan con el S&P 500 en general? XLK es un fondo cotizado en bolsa tecnológico que incluye entre sus principales componentes grandes empresas como Nvidia. Si comparamos actualmente el XLK con el S&P 500, podemos confirmar un patrón de cabeza y hombros técnicamente. Este patrón sugiere que el XLK podría estar en desventaja respecto al S&P 500, lo que implica que las acciones tecnológicas podrían ser más débiles que el mercado en general. Por lo tanto, observamos el punto de que puede haber una debilidad en el centro de las acciones tecnológicas en el corazón del Magnificent 7. ¿Qué tan en serio deberíamos tomar el descenso que se produjo en el S&P 500? El cruce de la muerte en el S&P 500 es una señal que merece atención. Evidentemente, los cruces de la media móvil están por doquier. El cruce de la muerte en el S&P 500 es un indicador que los participantes del mercado observan especialmente, al igual que el índice del dólar. El punto a destacar aquí es que esta vez la propia línea de media móvil de 201 estaba mostrando una tendencia a la baja. En resumen, la confiabilidad y eficacia de la señal de cruce de la muerte pudieron haber mejorado. Si consideramos las estadísticas, es probable que veamos una correlación adicional de aproximadamente 20 días con el S&P 500 en el futuro, y esto es estadísticamente significativo. Es decir, hasta que encontremos un cierto nivel de soporte, la presión bajista a corto plazo puede continuar. Un punto interesante es que después de un crash o una caída repentina en el pasado, el S&P 500 a menudo ha probado nuevamente sus mínimos o ha tenido una corrección menor. Actualmente todavía mantenemos una postura técnicamente débil en el S&P 500. Es posible que volvamos a probar los mínimos anuales o experimentemos una corrección con la posibilidad de caer hasta la línea de promedio móvil de 200 semanas cerca de los 4.700 puntos.
Adoptamos una postura bajista a corto plazo basada en la posibilidad de un cruce bajista entre la línea de promedio móvil de 202 días y el cruce de la muerte. Acabas de hablar sobre el índice del dólar. Anteriormente en la transmisión, Joyce Chang de JP Morgan también mencionó sobre la fortaleza del euro y el papel de los activos seguros. Parece que también ha realizado un análisis técnico sobre el euro. He realizado muchos análisis técnicos sobre el euro y uno de los puntos más interesantes es que el euro a veces muestra una reacción muy rápida y negativa. Puede caer bruscamente, pero también resurge con la misma agresividad. Casting de personajes de fantasía. Presentadora del tiempo Bae Hyeji, presentadora del tiempo fuerte. La posibilidad de que la 1.20 existe.